Caja Sullana logren sus metas es nuestra felicidad. Caja Sullana tiene para ti, amigo emprendedor, un crédito para que sigas adelante con tu campaña escolar y hasta para esas urgencias que nunca faltan. Caja Sullana está ahí contigo poniendo el hombro porque su compromiso es con tu éxito. Visita Caja Sullana y solicita tu crédito escolar. Juntos, lo extraordinario es posible. ¿Cómo analizamos este caso, señor Mariño, sobre esta decisión del Poder Judicial de mandar a prisión preventiva 18 meses a este miembro de la Policía Nacional? Yo creo que no es casualidad, Judy. Esto forma parte de una estrategia que muy bien montada, el 2001 se empezó a desarrollar para medrar, para golpear la moral de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En este caso, la justicia es expedita y ágil en algunas situaciones, como en la de este policía, que lo único que hizo fue cumplir su función. Más allá de que si hizo bien o no hizo mal, tiene que haber una investigación y tendrá que ser así. Pero en otros casos, tenemos 4 o 5 años de investigación del caso Lavajato y que iban, del caso Odebrecht, que iban a entregar los codinomes y que la empresa sigue operando porque se cambió de nombre y hay que perdonar todo lo que hizo. Esa velocidad en unos casos y esa lentitud en otras no es una casualidad. Y en este caso está ocurriendo exactamente lo mismo. Es un policía que lo envían de misión a controlar a unas sordas que están quemando aeropuertos, que están incendiando locales públicos y privados, que los apedrean, que les tiran bombas molotov, que los queman vivos, etcétera, etcétera. Si no tiene el respaldo político, ¿qué va a pasar en las futuras manifestaciones? ¿Se va a querer comprar el pleito, va a querer cumplir su función a cabalidad, sabiendo que se va a perjudicar o volver a exponer sus sus hijos, vidas? su familia, Claro. sus hermanos, sus padres, etcétera, etcétera? Porque exponen sus vidas. Exponen sus vidas. Ocurrió con el suboficial Sonjo, ¿no? Claro. Yo leí una publicación muy sentida de su parte, del señor Rospigliosi, congresista Fernando Rospigliosi, pero además usted cuestiona la falta de respaldo desde el Ejecutivo. Lo comentábamos en el corte. El Ejecutivo ya le quitó el respaldo a la Policía Nacional en este caso. Claro. El punto es el siguiente. Cuando la turba ataca a la policía o a las Fuerzas Armadas, destruye, como dice Pepe, aeropuertos, destruye propiedad privada y pública y pone en peligro la vida de los miembros de las fuerzas del orden porque les tiran piedras, les tiran cohetes, artefactos explosivos. Y si la policía y las Fuerzas Armadas no responden, bueno, se exponen a lo que ocurrió. Por ejemplo, el caso que tú has mencionado, el del policía José Luis Sonjo. Lo ataca una turba armada de palos, piedras, fierros. Ese policía, seguramente pensando en las consecuencias de usar su arma, no usa su arma. ¿Qué pasa? Lo matan de la manera más brutal y salvaje. Los policías, los miembros del ejército en Ilave, esa patrulla que mandan equivocadamente ahí, pensando que van a disuadir a la gente, y la gente, por supuesto, no la disuade, se manda encima de los militares. Pero en ese caso, ¿qué tienen que hacer los militares? Disparar, no hay otra. Y si no disparan, ¿qué pasa? Los matan. 6 soldados que eran de ahí, de Puno, terminan ahogados en el río, huyendo de la turba que los perseguía para matarlos. Entonces, están arruinados por los dos lados. Si disparan y ocurre lo que ha ocurrido, pues viene el Poder Judicial y la Fiscalía y toda la caviarada y los meten presos. Y si no disparan, los matan. Y en ambos casos, ¿en qué van las investigaciones? ¿Hay detenidos? Permíteme, Judy, acotar algo a lo que acaba de decir Fernando. En el caso de este policía, la verdad que es doloroso y es triste y tenemos que cerrar filas. Porque debe haber, no lo dudo, abogados patriotas que puedan tomar este caso como suyo y defender a este hombre que lo único que hizo fue cumplir con una misión que el Estado le otorgó, exponiendo su vida para protegernos a todos, finalmente. Porque una cosa es la protesta a la que todos tenemos derecho, otra cosa es violentarlos
y otra cosa es arrojarles bombas molotov, incendiar, quemar, apedrear, etcétera. Y otra cosa, por cierto, es que el Estado los abandone de esta manera, cuando han estado ejecutando una misión específica y no tienen el respaldo que deben. Bueno, pero hay un fallo en realidad, o me parece unas conclusiones, no recuerdo si del Poder Judicial, ¿no?, de la Corte o del Tribunal Constitucional sobre la protesta. ¿Realmente tenemos derecho a la protesta y que terminen en situaciones violentas como esta? ¿O tenemos derecho a la libertad de expresión? Así es. ¿No? Son dos cosas muy distintas. ¿No es o sea, cierto? derecho a manifestarse pacíficamente. Exacto. Para demandar algo, bueno, porque naturalmente se es parte de la ¿no? democracia, pero nadie tiene derecho a estas manifestaciones de violencia mediante las cuales intentan imponer al resto de la sociedad. Una minoría violenta intenta imponerle a la mayoría de la sociedad lo que ellos quieren. En este caso, el retorno del gobierno de Castillo para imponer una dictadura chavista en el Perú. Eso es realmente lo que querían. Ahora, por este caso, por la muerte de ciudadanos, de civiles, de militares, de policías, hay una investigación que de hecho fue anunciada por la propia exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una conferencia, justamente cuando contra ella también se realizaban diligencias fiscales. Desde el Ejecutivo señalaron que era parte de un juego oportunista de parte de Patricia Benavides, pero yo recuerdo que hace algunos meses, al inicio en realidad del gobierno, luego de estas protestas, el gobierno sí le responde a una institución internacional justamente sobre estos casos. Y aparentemente se lava las manos. Discutíamos en el corte esta figura de la autoría mediata, ¿no? No se ha procesado aquí a expresidentes de la República, exministros de Estado, hoy presos incluso. Caso Urresti, por ejemplo. Justamente con esta figura, ¿no correspondería en este caso también analizar esa figura? ¿Por qué no se hace? Por favor, señor Mena. La autoría inmediata para mis enemigos, y obviamente no la observo jamás para mis enemigos, perdón, y para mis amigos no. Claro. Es así de simple. Muertos paro agrario durante el gobierno de Sagasti. Claro, muertos paro agrario durante el gobierno de Pedro Castillo. Exacto. ¿Y no se aplica la figura de la autoría inmediata? Exacto. Son amigos, pues. O sea, dejémonos de hipocresía, Judy. Son amigos. La autoría inmediata para mis enemigos. Para los demás hay que ver la forma de no usarla y obviamente desligarlos de toda responsabilidad. El peruano se da cuenta de aquello, a pesar del discurso sistemático de estas ONGs defensoras de derechos humanos, de estos grupos marxistas, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. El peruano no es tonto y está cansado de esto. Yo uso transporte público, yo no tengo carro. Y tú escuchas en el micro, la gente te aborda, comenta contigo las cosas cotidianas y la gente está cansada del desorden, cansada de este tipo de injusticias, de esta justicia selectiva, de estos estruendosos silencios cuando ocurren este tipo de cosas. Por eso permíteme, Fernando, reiterar, si hay algún abogado, patriota, que quiera defender a este hombre y a su familia, se lo vamos a agradecer a todos. Congresista, sobre ese tema, autoría mediata. Bueno, en realidad esta es una historia que inventaron, como dice Pepe, para perseguir a sus enemigos. Es decir, un presidente de la República o un ministro o un funcionario de ese nivel no puede ser responsable de todo lo que ocurre en el país. O sea, si es que da órdenes específicas para cometer un delito, sin duda está en curso en lo que la ley pueda determinar en ese caso. Pero no se trata de simplemente responsabilizar a alguien por todo lo que sucede, a menos que, como digo, haya órdenes específicas para cometer un delito. Eso se ha usado a diestra y siniestra para perseguir a determinadas personas y para proteger a otras. O sea, está clarísimo que usan la ley del embudo. O sea, a algunos sí les aplican eso y a otros no les aplican el mismo criterio. Entonces, realmente
Esto creo que ya debe terminar. Y creo que ya no debemos quedarnos callados y señalar claramente los casos donde se está usando esto de manera política, ¿no? Para perseguir a los enemigos. Eso es lo que están haciendo. Y para proteger a los suyos, por supuesto. Por supuesto. Hoy José Mariño nos ha traído a ambos, congresista, un libro. Cuéntanos de qué se trata. Evidentemente sobre el terrorismo. Exacto. Sí, bueno, regresando un poco en el tiempo, en 2011 yo era director de Buenos Días Perú, y en esa época ya el Movadef, este organismo de fachada de Sendero Luminoso, pretendía inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones para participar activamente, legalmente, en los procesos, y la prensa decía, por no decir poco o nada. Y nosotros hemos vivido la época del terrorismo comunista, genocida, atacando y desangrando nuestro país, y eso obviamente a ti te enerva. Y se sacó un segmento que se llamó Terrorismo Nunca Más, con los videos de la época. Y eso fue creciendo luego, en el tiempo, durante un año, publiqué en Twitter día a día Terrorismo Nunca Más, que tuvo gran acogida. Con fragmentos de la historia, sí, por supuesto. Esta es una obra de no ficción. Y en ese trayecto conocimos a Giuseppe Olivari, que es el autor del libro junto conmigo, y a Gustavo Rojas, que aportó un valiosísimo archivo de recortes periodísticos de la época. Porque cuando tú haces una obra como esta, lo que te dicen del otro lado los marxistas es que estás inventando, es mentira. Sí, justamente, ¿no? Aquí tengo etcétera. Las imágenes de los recortes periodísticos. Así que es también. Un trabajo muy minucioso que ha tomado más de 4 años, y es un trabajo serio. Es un libro no hecho para ganar plata, es un aporte a nuestra patria. Es un reconocimiento, un tributo a todos aquellos que pelearon contra el terrorismo comunista en nuestro país, y es un documento que bien puede servir para discutir en casa lo que pasó. Cuando mis hijos estaban en el colegio, yo a los míos desde los 7 años les he hablado del tema terrorismo. Y algunos padres de familia me decían, estás loco, Pepe, estás traumando a tus hijos. Y yo creo que no es así. Fue cruel, y como fue, hay que contarlo sin edulcorarlo, que es lo que hacen desde el otro lado. O romantizarlo, ¿no? Decir que como la situación económica era complicada, justificarlos, ¿no? No fue terrorismo. Que eran abandonados por el Estado. Que conflicto armado interno, que guerrilleros calzados en armas. No, señor, las cosas son como son. Eso es relativizar el mal. Exacto. Edulcorar la situación, ¿no? Para equiparar cosas que no son ciertas. Es un libro de no ficción, y obviamente es una especie de libro de cabecera también que puede servir para abrir el debate en casa. Nos ha quedado muy corto el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya nos tenemos que despedir, Franco? Pausa. Mira, es la decisión de Franco, Pero se viene otro Rospigliosi, me han dicho. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Como siempre, importante escuchar no solamente la trayectoria periodística de José Mariño, a quien hemos visto por muchos años en la televisión, y este trabajo que ahora nos sirve para llevar a casa para nuestros hijos, para nuestros... para que se viene en mi casa, además. Te voy a robar 10 segundos para, si me permites, dar el teléfono donde las personas pueden comprar. Tenemos un teléfono, y además tiene el servicio de reparto a domicilio, solo llamando al 982-057-283. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Gracias, Judy. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Encuentra los mejores precios y oportunidades del mercado. Cotiza ingresando a www.tonland.pe y sácale el máximo provecho a sus promociones. Solo por tiempo limitado, gracias Foton Tunland e Inca Power. Si estás buscando lo mejor en pickups, no lo pienses más. Tunland G7 y G9 de Foton son las camionetas todoterreno ideales para tu flota, negocio o emprendimiento. Pausa.